¿Conoces personas que han seguido a Cristo y que ahora ya lo abandonaron? Es muy triste cuando uno sabe que hay personas que dejaron a Cristo porque no lo conocieron. Pero es mucho más triste cuando alguien abandona a Jesús porque lo conoció muy bien, porque comprendió su palabra y porque no fue capaz de comprometerse en su vida al seguimiento. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Qué gusto saber que estás siguiendo este mensaje. Recuerda suscribirte al canal y si ya estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen siempre los nuevos mensajes y estés actualizado sobre la palabra de Dios. Cuando yo entré al seminario, éramos 14 compañeros. Y recuerdo que 15 días después de haber entrado, uno de los compañeros me decía, saber que de todos los que entramos, qué poquitos van a quedar. Y es que la gente entra para salirse. No sé si eso es lo normal, o sea, uno entra para... Yo entré como con las ganas de ser sacerdote. Yo no, pero pasan las cosas. Y 8 días después, la noticia de que él ya se había retirado del seminario. Empezar un camino es fácil, abandonar a Jesús es lo más fácil del mundo. Nosotros a veces seguimos a Jesús por diferentes intenciones, por diferentes cosas. Pues una multitud inmensa había seguido al Señor y se habían alimentado porque habían estado en la multiplicación de los panes. Pero poco a poco se van desencantando de Él. Vamos a ver cómo reaccionan los discípulos ante las palabras de Jesús del discurso del pan de vida. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, «Este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo?» Cambiamos de interlocutores. Ya no se trata de los judíos que han estado a lo largo de todo el discurso del pan de vida, sino que ahora es en concreto los discípulos los que están asustados, o mejor desilusionados, porque dicen, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? O sea, los propios discípulos de Jesús no están de acuerdo con él. Alguno decía, somos cristianos no para tener siervos, sino para ser siervos. No para tener quien nos ame, sino para amar, servir y morir. Ya esto no es bueno, ya no les gusta. Pero ¿cómo mira Jesús esta crisis que sus discípulos están teniendo? ¿De qué manera el Señor observa la forma como ellos se desaniman? Miremos con atención el mensaje. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Jesús, sabiendo en su interior que estaban murmurando contra él, les pregunta, ¿esto los escandaliza? ¿Qué no sabe Jesús? Todo lo sabe. Murmurar es oponerse a lo que Él les está proponiendo. Oponerse a lo que Él les propone es oponerse a todo lo que Él es y lo que Él significa para ellos. No quieren. Y entonces el Señor les pregunta, ¿esto los escandaliza? La palabra escandalizar viene de una palabra griega que significa tropezarse cuando una piedra o un palo está atravesado y uno cae. ¿Qué es lo que les está causando caerse? ¿Qué tal cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Nosotros pensamos inmediatamente en la ascensión. No. Sí, la ascensión sí, pero pasando por la cruz. Es el comienzo de la ascensión, o sea, la cruz de Cristo. El ser llevado, el ser martirizado, el ser ultrajado, el ser tratado tan mal, es el escándalo de la cruz. Tanto que San Pablo lo va a decir en la carta a los Corintios de una manera maravillosa. Los judíos buscan milagros, los griegos buscan sabiduría y nosotros les ofrecemos a Cristo crucificado. Para los judíos eso es debilidad, para los griegos eso es tontería, pero para nosotros los cristianos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues bien, esto es lo que el Señor les ofrece, el escándalo de la cruz. Y
continúa que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada sirve. ¿En qué sentido la carne? Es decir, cuando el ser humano opina de acuerdo con sus instintos, su mentalidad, sus costumbres, su forma de ser, de vivir. Eso no. Lo que viene de Dios, ya que Jesús venía con el Espíritu, eso es lo que da la vida, porque mis palabras son espíritu y vida. Porque ya Él sabe quiénes son los que no creen. Aún más, de los que van a decir que creen en Él, los 12 discípulos, ya Él sabe que uno de ellos lo va a traicionar. Y termina ahí el Señor diciendo una conclusión muy importante y es: nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, nosotros finalmente somos creyentes por un regalo maravilloso del Padre que nos ha concedido la fe. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de los discípulos ante estas palabras de Jesús? ¿Cómo reaccionan ellos? A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Desde entonces, muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Miren la definición de discípulo. Discípulo es el que anda con Jesús. Ya estos no quieren andar con Él. Ustedes recuerdan la vez que un joven se acercó donde el Señor y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor le dice, ya sabes los mandamientos. Y él le dice, los practico desde niños. Y le dice, anda, vende lo que tienes y lo das a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que aquel muchacho se puso muy triste porque era muy rico y se fue. Ya no andaba con él. Y entonces el Señor le pregunta a los 12, ¿y ustedes también quieren irse? Algunos piensan que se lo dijo en este tono. Pueden irse, está libre el camino para que se vayan. Parece que no. En el griego, la forma como en el griego se dice la frase es como, ¿acaso ustedes también quieren irse? O sea, Jesús les hace la pregunta con la intención de que digan, no, ni riesgos, no nos vamos. Y responde entonces Pedro de una manera muy especial porque Pedro le da 3 razones por las cuales no quiere irse, pero se hace vocero del grupo, porque pregunta, ¿a quién iremos? Es una pregunta. Y luego 2 respuestas. Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Santo es totalmente lo contrario a lo mundano, lo que conocemos. El Santo de Dios, o sea, esta es la confesión de fe de Pedro en el Evangelio de Juan. Solo que no ocurre en Cesarea de Filipo, sino en Cafarnaúm. Pero la implicación es inmensa. ¿A quién vamos a ir? No hay otro Salvador, no hay otro guía, no hay otro ser que nos pueda dar lo que Jesús nos da. No hay. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de eternidad y tú eres el Santo de Dios. Espero que te haya gustado el mensaje. De alguna manera invita a otros a que también sigan estos videos y coloca me gusta, haz comentarios, haz preguntas para que cada vez sigamos creciendo. Y recuerda la gran pregunta del Señor. ¿También tú quieres irte? Tenemos que repetirle, no Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna y sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios.